algunas palabras, ¿no?, de este mismo texto, y vamos a hablar un tema que es acerca de la madurez espiritual. Madurez espiritual. Entonces, ese es el título. Y el tema es: ¿vamos hacia adelante o vamos hacia adelante a la perfección? Una palabra que está implícita ahí. Dentro del mismo texto, en el versículo 1, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Gloria a Dios, porque tenemos que ir siempre hacia adelante, a la perfección, no hacia atrás, ¿verdad? Y cuando hablamos por lo menos tema de lo que es madurez espiritual, por lo menos, obviamente, primeramente hay que tomar o tocar el tema de lo que es la madurez uno como persona, como hombre, como mujer. ¿Ah? El título es madurez espiritual y el tema es vamos adelante a la perfección. Ese es el tema de hoy, porque ahí vamos a compartir varias cosas, ¿verdad?, seguido. Fíjense, por lo menos aquí, ¿verdad?, lo que les gusta notar, lo que es la madurez en la persona. La madurez en el sentido humano, ¿verdad?, es sinónimo de, entonces, esto lo conseguí en los diccionarios, dice sazón, punto, maduración. ¿Sabe que lo que es sazón, ¿no? Sazón tiene que ver con tiempo, pero también tiene que ver con algo que está, ¿verdad?, listo. Cuando ustedes, por lo menos mis hermanas, bueno, los varones también que cocinamos, hay algo que cuando uno está cocinando, uno cocina y uno puede sazonar lo que está haciendo y siempre le hace falta algo para que quede listo. Cuando uno le echa ese toque que uno dice listo, eso era lo que le faltaba. Entonces, la parte de cuando usted busca en un diccionario qué es madurez, le lleva por lo menos esa parte, le dice sazón y uno de los sinónimos es punto. Obviamente también en la cocina o en otras cosas, cuando uno va buscando, uno busca un punto exacto de algo y dice listo, ahí está. Y fíjese que estos sinónimos concuerdan cada uno, igual que la madurez, por lo menos los que siembran, ¿verdad? Otro sinónimo, madurez. Por lo menos si uno va y tiene en su patio, por lo menos matas de cambur como hay aquí, y salen los cambures, entonces llega un momento que uno los arranca a ver y los pinta en un sitio y lo deja un tiempo. Y de repente así la concha se ve a ver, uno los toca y dice, listo, ya están maduros. Ya están listos para comer. Y mire lo que implica el sentido o el concepto del sinónimo de lo que es la madurez, que todo llega a un punto. O sea, y ese punto indica que ya está listo, que está preparado. Quiere decir que cumplió un ciclo y que ya está listo, por lo menos en este caso una fruta está listo para comérsela, ¿verdad? Una comida está lista para comérsela también. Pero una persona quiere decir que ya ha llegado al grado de madurez que puede asumir responsabilidades. Gloria a Dios. Y el otro sentido que tiene dice plenitud, esplendor, edad madura y desarrollo. Por lo menos ya esto va directamente a la aplicación de la persona. Entonces fíjese, habla de plenitud. Plenitud indica cuando algo está completo, cuando está lleno, algo que lo llena todo. Ese es el concepto de plenitud. Y esplendor igualito, algo que alumbra, o sea, que es esplendoroso, que es llamativo. Y cuando una persona llega a una etapa de su vida, ¿verdad?, que es sensato, que es maduro, que se comporta de buena manera, es algo que es esplendoroso y llama la atención. Y la gente tiene que ver con la persona. Igual, bueno, la edad madura. Fíjense que todos los sinónimos tienen que ver con los mismos, tienen que ver con lo mismo. Alguien cuando llega a una edad madura, fíjese un niño, ¿verdad? Los niños juegan, brincan, no tienen, mira, por lo menos Yeshua, ¿verdad? Él quiere tocar, él no tiene conciencia de que estamos en un culto, pero va a llegar a una etapa donde él va a crecer, ¿verdad? No va a ser adulto, pero va a ir comprendiendo, no, ahorita no puedo, ¿verdad? Va adquiriendo ese conocimiento, esa madurez a medida que va creciendo. Gloria a Dios. Y tiene que ver con desarrollo, ¿verdad?
tanto en la parte que se va desarrollando, que va creciendo, ¿verdad? También saben, fíjense que hay una etapa de la vida, tanto del hombre como la mujer, cuando son niños, que uno dice, ah, ya se desarrolló. Al jovencito ya se desarrolló. Y de ahí para adelante que está pendiente, porque la mujer comienza a cumplir un ciclo menstrual y el joven prácticamente ya hay que tener cuidado si uno no lo educa, porque puede de niño, pueden entrar muchachos. Eso es una etapa de desarrollo también de parte de la vida. Y eso indica que, fíjense ustedes, aunque ya está desarrollado, pero no tiene la madurez, pero hay que enseñarle para que tenga madurez y se siga desarrollando y crezca en lo personal. Entonces, el tercer punto que tiene que ver con eso habla de juicio y de sensatez. Cuando se aplica a las personas, entonces la persona tiene que tener un buen juicio. Y juicio indica una persona que tiene criterio, que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que no emite palabras, diríamos, imprudentemente, y la otra parte que es sensato. Y una persona sensata es una persona que analiza, una persona que va, tú sabes, y no es imprudente, goza de prudencia. Y dice discernimiento, cordura y prudencia. Fíjense que la prudencia también es sinónimo de eso. Entonces discernimiento puede ver más allá de lo que cualquier persona puede ver, ¿verdad? Porque en lo espiritual nosotros aprendemos que Dios nos dota y nos da un discernimiento para ver cosas que otra persona no ve. Pero hay gente que sin ser cristiano tienen discernimiento y ven cosas, ¿verdad? Se dan cuenta de las cosas y sobre todo, dígame, por lo menos nuestras abuelas, por lo menos, miren, mi hermana está allá en una selva que de repente sabe algo y lo conoce. Y hay cosas que lo espiritual lo ha desarrollado más, pero sin tener cosas espirituales. Hay gente que por la experiencia, cuando ven, dicen, eso indica que están viendo algo más allá, ¿verdad?, de lo que aparentemente se ve. Todo eso tiene que ver con madurez, ¿verdad? Dentro de lo que el concepto que une, por lo menos la Real Academia Española, dentro de un diccionario, dice: madurez es la cualidad o el estado de maduro. No maduro el presidente, ¿no? Pero ¿verdad? Maduro es una persona que entonces tiene todos esos sinónimos que dije, ¿verdad? Edad en que ha alcanzado su plenitud vital. La Biblia habla de la edad viril. Y esa edad viril daba a entender que era cuando una persona que ya crecía hasta una etapa podía ir a la guerra, podía hacer trabajo fuerte, o sea, estaba en su etapa de mejor fuerza, de fogoso, y podía asignársele responsabilidades. Entonces también uno ve que cuando un joven dice, no, ya tú tienes 18 años, te puedes ir a trabajar. Puede ir a trabajar, puede mantenerse, más bien busque para que me vea a mí, para que me ayude. Porque ya uno, ¿verdad?, dentro de uno entiende que con 18 años ya un muchacho tiene que, ¿verdad?, va a estar pegado a la falda de mamá y papá y ¿verdad? Por lo menos, y eso se le acepta ahorita para un niño, pero ¿verdad?, tampoco es que uno los va a lanzar así para la calle, pero más o menos es lo que dentro de nuestra cultura se ve, que ya uno entiende que ya tiene una edad que puede valerse por sí mismo, que puede trabajar, que puede hacer cosas. Entonces dice, madurez es la cualidad del estado, de un estado de maduro, edad de quien ha alcanzado su plenitud vital y adquiere sensatez, buen juicio, ¿verdad?, propios de la edad, que son característicos de una edad, de una etapa, porque por lo menos un joven de 16, de 17, de 18 años quizás no tiene la misma mentalidad que tiene una persona de 40 años. No tiene la capacidad, la sensatez, la madurez, porque un joven ahorita quiere vivir al 100 por hora, quiere andar por el carril rápido, ¿verdad? En cambio una persona que de repente ya pasó esa etapa, que ya la superó, ve pausadamente, piensa mejor las cosas, si ha madurado, porque hay gente que tiene 50 y no ha madurado. Entonces, todo tiene que ser por etapa, ¿verdad? Ahora fíjese el concepto bíblico. El concepto bíblico tiene ese parecido. Resulta que en el griego, ¿verdad?, yo busqué esta palabra y es teleios. Teleios habla de madurez. Y aquí la palabra perfección y madurez salen de la misma raíz griega que se compone lo que es maduro y lo que es perfecto. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces mira, se traduce
completo, íntegro, perfecto, maduro, bien desarrollado, adulto. Eso es lo que significa esa palabra y tiene casi el mismo concepto del que leí, de lo que tiene la Real Academia Española. Ahora voy al texto. Fíjese lo que aquí entonces nos está enseñando el Señor a través de la Escritura. Nos está hablando, gloria a Dios, teniendo en cuenta ya estos conceptos, nos está hablando, gloria a Dios, ¿verdad? Que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ¿verdad? Lo que dice los últimos versículos del capítulo 5. O sea, que y creo que el texto que está más arriba, el 12, mire lo que dice el 12. Entonces, dentro del contexto, dice así: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, nos está hablando, nos está diciendo que hay personas que ya tienen un tiempo, o sea, como el concepto que hablaba ahorita de una persona en la vida común. O sea, ya tú tienes 18 años, ¿verdad? Entonces aquí nos está haciendo un llamado de atención: oye, ya tienes tanto tiempo en el Evangelio y todavía tienes necesidad de leche. O sea, cuando tú deberías de estar enseñando, cuando tú deberías de ser un maestro, cuando otros deberían de estar recibiendo de ti, entonces tú tienes que estar todavía sentado recibiendo. Entonces está haciendo un contraste, y fíjese que cuando usted lee completo el contexto del capítulo, cuando usted le está hablando acerca de lo que es la apostasía, cuando nosotros nos vamos más allá y analizamos la Escritura, el contexto completo, ¿verdad? Porque aquí el Señor, el Espíritu Santo, viene hablando de cosas que son importantes, de lo que era el sumo sacerdocio, ¿verdad? De por lo menos, de cuando el Señor le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y una serie de cosas que tienen que ver con la madurez de alguien que aceptó a Cristo y que sabe dónde está parado. Entonces habla, aquí hay un subtítulo arriba, antes del versículo 11, que dice: ¿advertencia contra qué? Contra la apostasía. Entonces está hablando de algo, porque a veces se tiende a transversal. ¿Cómo uno no cae en el engaño? ¿Cómo uno no cae en la mentira? ¿Cómo uno no cae en eso de que venga alguien con sutilezas y nos engañe y nos arrastre, como entonces dice por allá Efesios 4:14, para que seamos arrastrados por otro viento de doctrina que no es lo que el Señor me está enseñando? Entonces ahí es donde viene la importancia de la madurez que yo tengo que tener en el Señor. Porque si yo tengo tiempo en el Evangelio, tengo años, fíjense lo que dice, o sea, porque debiendo ser ya maestro, o sea, que tienes tiempo, que ya, oye, o sea, porque a veces no se trata, porque mire, nosotros podemos tener malos maestros, por decirlo de alguna manera, pero si yo soy alguien que me preocupo por mi salvación, entonces yo puedo tener un mal maestro, pero entonces yo tengo que tener mi devocional personal, donde yo me siento, donde yo escudriño, donde yo anoto, donde yo todo lo que me dice y cumplo lo que dice la palabra. Porque ¿qué me dice la Escritura por allá? Por Tesalonicenses, capítulo 5, creo que entre el versículo 16, 17, por ahí, 18, uno de esos versículos, ¿verdad? Que tengo que hacer, ¿qué? Escudriñarlo todo. Eso me está diciendo, a mí me contestó al parecer, bueno, yo estaba hablando con una persona y me dice que, como que no me decir que aquí no hay maestro, ¿sabes? Que aquí no hay maestro, que aquí no me van a enseñar, que esto, que lo otro. Y yo digo, pero es que eso está en mí. Si ahí no hay maestro y yo no estoy siendo instruido, yo tengo el manual donde yo puedo saber si lo que me están enseñando es verdad o es mentira. Entonces el hombre se me queda viendo así, porque estaba con otro jovencito y me daba pena, era con el jovencito. Ajá. Entonces yo digo, mira, varón, si tú tienes esto, a ti nadie te va a engañar. Claro.
si tú lees las escrituras, a ti nadie te va a engañar porque estamos acostumbrados a ir a la iglesia a que nos enseñen y nosotros cuando llegamos a la casa no nos preocupamos en leer. Solamente oigo, recibo y no verifico. No peso. Ajá, no peso. Fíjate, otro consejo que da Pablo dice que tenemos que pesar los espíritus. Entonces, ¿cómo uno pesa el espíritu de alguien? Por lo que habla. Porque si habla palabras bíblicas, porque si es evangélico y habla cosas que estén en la Biblia, yo digo, oye, este hombre está lleno de palabras. Pero si dice que es cristiano y habla sandeces y dice cosas que aquí no las corrobora o las transversas, entonces digo, el espíritu de este es contrario, ¿verdad? Entonces fíjense, por lo menos, y de eso se trata, porque está bien, precisamente de eso se requiere, porque fíjense, yo puedo ser un mal maestro, pero si ahí hay buenos alumnos, de repente ustedes, aunque de repente no tengan el conocimiento que yo pretendo tener, me puede decir, disculpe pastor, o disculpe hermano, le puedo hacer una pregunta, y ahí pesa, y ahí ve, porque cuando es alguien que está haciendo ¿me entiendes? Entonces rápidamente el rostro le cambia y uno se da cuenta, no, este como que es una pichacoso. Una pregunta, ¿y cómo hace uno, digo yo, por cosas que se han visto, ¿ves? Por ejemplo, como está hablando de personas que ya tienen conocimiento, por ejemplo, de personas que ponen ahí a dar una enseñanza, y uno de repente uno siente que de repente la persona no te explico, puede tener Claro. letra y eso, pero uno siente que la persona no está adecuada para enseñar. Porque he visto casos, me explico, personas que he ido a lugares, personas que están enseñando y por cualquier otra manera, claro, no somos quien para buscarlo, porque dice que esté firme que no caiga, ¿no? Pero una persona que ya es maestro, una persona que después que de repente a la mañana tú lo veas caído en el sentido de por cosas que dice la verdad que no deberían de ser, pero son cosas que te están enseñando, personas que de repente, no tanto uno porque no sabe la palabra, pero yo digo también que hay que tener mucho cuidado con eso, porque como dice Kelly, él está hablando con una persona que quería como avergonzarlo a él. Pero no estaba pendiente que lo avergonzaran a él, no estaba pendiente de un nuevo creyente que estaba al lado, de una persona que estaba empezando. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso yo digo también que por eso que nosotros tenemos que estar muy cuidados también de las personas que están enseñando. Pero es que precisamente es lo que estoy diciendo, porque si ustedes están sentados allí y están oyendo, entonces de una manera sabia uno levanta la mano, es participativo, ¿puedo opinar? Si le dicen a uno que sí, entonces uno dice, precisamente por eso se trata, o sea, cuando yo tengo una relación, porque fíjate precisamente lo que está diciendo, cómo debiendo ser ya maestro tener necesidad de leche, porque por lo menos el que está parado aquí, si yo de repente hago una pregunta, yo digo, no, esta gente no sabe nada, esto me lo meto yo en el bolsillo, esta gente no sabe nada, esto yo le lanzo cualquier y bueno. ¿Por qué a veces viene la gente y dice, bueno hermano, vamos a pactar, vamos a hacer un pacto? No, porque la gente está ahí, sí, bueno, la Biblia habla de pacto, pero no tiene un entendimiento de que el hombre no puede hacer pacto y, sí, amén. ¿Me entiendes? Porque de eso es que se trata. Porque precisamente, fíjense ustedes, ¿no? Y aquí vamos, por eso es que tenemos que ir hacia adelante, hacia la perfección. Por eso Pablo, ¿verdad? Bueno, para mí siempre, yo digo que es Pablo el que escribe Hebreos. Entonces, viene diciendo eso desde el versículo 12, entonces ya hace una advertencia, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, ¿verdad?, del Evangelio. Y fíjense que cuando hablamos de rudimento estamos hablando de la primera enseñanza, del conocimiento que uno tiene cuando está en el primer amor, cuando le hablan a uno del bautismo y lo que dice después abajo los versículos 6, cuando a mí me enseñan la resurrección de los muertos, de la imposición de la mano, del bautismo, del arrepentimiento, eso es una etapa del crecimiento. Igual los niños cuando crecen es una etapa de la vida, dentro de la vida del Evangelio es una etapa, o sea, eso no es algo para vivirlo toda la vida en el Evangelio. Eso es un fundamento que después que yo me arrepiento, porque ¿cuántas veces uno se arrepiente? Fíjense ustedes, que a veces hay gente que dice, no, tiene que arrepentirte, sí, porque si yo cometo un pecado, lo que tengo que correr a los pies de Cristo, pedir perdón y reconciliarme con Cristo, no volverme a arrepentir. O sea, cuando hablo de arrepentimiento de salvación, ¿verdad? De eso es lo que está hablando, que por lo menos ya yo sé la doctrina del bautismo, a mí me la enseñaron. Entonces tengo 10 años y me tienen que seguir enseñando qué es el bautismo. Claro, lo digo porque hay algo que, lo repito, algo que me está pasando de esto al
7 semanas para poner el día. Está entrando en mi vida porque hay algo que estoy aprendiendo aquí, ¿no? Y algo que estoy viendo. Y algo que estoy aprendiendo, algo te confronta. Que me pasó en estos días. Que una persona diciéndole a un pastor, diciéndole, lo que tú tienes, pásaselo a él. ¿Me entendieron? Dale la mano y lo que tú tienes, pásaselo a él. Entonces me confronta mi espíritu y me confronta a mí, que me molesta, que yo digo, ajá, ¿cómo? Claro, yo quiero blasfemar contra el Espíritu Santo, ojo. ¿Me entiendes? No quiero blasfemar. Pero entonces, yo me imagino, entonces tenía que estar yo en verdad ahí con esa persona, porque ¿cómo sabes tú cómo está el poder? Porque hemos visto mucho más de una persona que está mal y se para en un punto. Claro. Entonces es lo que me confronta, que la persona llama a un líder, a un pastor, o una pastora, me parece así, venga que caerle la mano, lo que tú tienes, pásaselo a él. Entonces es algo que me confronta, porque la Escritura no me habla de eso. Imagínate, ¿Me estás entendiendo? ahí hay una transferencia espiritual. Exactamente, eso es lo que yo digo. Si tú estás diciendo está mal, lo que tú tienes te lo va a pasar. Si lo que ella es simplemente de apariencia, pero por dentro está como le decía. El único que podría los corazones, es Dios. Y esto es lo que dice, mira lo que está pasando en mi vida todos estos días, cosas que he ido para que yo tampoco de no ir para lugares, para no venirme con él, con cosas que están viendo. ¿Me estás entendiendo? Entonces yo veía ese día y yo decía, Dios mío, pero si está tan mal, lo que ella tiene se lo va a pasar. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, me confronto y yo decía, claro, cada quien hace a medida de su voluntad y cada quien le da 20 cuenta. Ahora fíjate, tu gloria a Dios por eso. Porque entonces comienzas a entender cosas y comenzamos a vivir cosas, por lo menos yo, a mí me gusta ir a otros lugares, me gusta. Pero cuando ya uno adquiere cierto conocimiento de las Escrituras, cuando tú entiendes lo que es realmente verdad y tú estás en un sitio, por lo menos yo siempre he estado en sitios que a veces yo estoy y yo digo, uy, Señor, guarda, me cierro mis ojos para no ver lo que estoy viendo y trato de concentrarme. Hace varios meses yo estaba en una situación con Kelvin y entonces yo estaba así, volteo la cara y le veo a Kelvin me ve la cara y me dice que entonces, yo medio le dije yo dije, tú estás viendo lo que estoy viendo y estás viendo. Sí. Entonces él me dice, bueno, no me voy por respeto. Yo le dije, yo estoy luchado aquí, yo estoy diciendo porque mi casa está ahí mismo, yo me quiero ir. Porque hay cosas que uno ve y cosas que uno escucha que no se ajustan a las Escrituras, ¿verdad? Entonces eso lo da el estudio. Porque entonces fíjate tú, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de leche. Entonces habla que entonces quiere decir que no tiene los sentidos ejercitados. Y fíjate lo que habla, discernimiento de qué, del bien y del mal. Entonces nosotros tenemos que aprender por medio de la Escritura y a través del Espíritu Santo a tener discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que se ajusta a las Escrituras y de lo que se ajusta que no. Por lo menos hay cosas que uno ve que la mayoría de las iglesias están llenas de dogmas, ¿verdad? Obviamente, por lo menos nosotros vamos al capítulo 14 de Romanos, ¿verdad? Vamos a buscar el capítulo 14 de Romanos. Gálatas, aquí, Romanos 13, 14. Fíjense lo que dice el capítulo 14 de Romanos. Dice, desde el versículo 1 dice, recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, hay gente con la que uno no se tiene que poner a hablar con ellos de opiniones, de cosas que tengan que ver con doctrina, porque ya tú al verlo, al tú discernirlo, tú dices, no, este hombre no. Entonces vas a salir todo enluchado, te vas a ir mal, te vas a molestar, te puede incluso hacer pecar y no vas a llegar a nada. Entonces, precisamente donde está el discernimiento, entonces dice, y mira lo que dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come nada más legumbres, ¿verdad? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, fíjate tú, lo que está diciendo Pablo aquí está hablando de una sensatez, de una madurez. Porque el que es maduro no puede caer en contienda por cualquier cosa. Y uno tiene que darse cuenta de decir, bueno, este es maduro, este no.
Y uno tiene que saber entonces a quién le puede decir y a quién no le puede decir ciertas cosas. Entonces el versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, unos hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eso habla de convicción. Cuando yo estoy convencido de algo, ¿verdad? Cuando yo procuro aprender y estar convencido, yo por lo menos estoy convencido de lo que sigo aprendiendo cada día. Y fíjese la expresión, lo que sigo aprendiendo cada día. Porque hay cosas que he aprendido y las sigo estudiando para ver si no estoy errado, para ver si no estoy equivocado, y las sigo enseñando. Perdón, las sigo estudiando. Así lo predico, lo sigo estudiando para ver, y digo, Señor, no sea que me haya equivocado, y lo repaso y lo repaso y lo repaso. ¿Verdad? Y lo estudio y cada vez que tengo oportunidad vuelvo a repasar. Precisamente para eso. ¿Por qué? Porque entonces hay cosas, fíjense, por lo menos dentro de lo que es, por lo menos yo en lo personal. Yo he ido a sitios y yo respeto, me sujeto. Fíjense, por lo menos la reverencia. Hay gente que habla y dice reverencia, ¿verdad? Cuando uno va a leer las escrituras, entonces prácticamente al yo abrir la escritura, todo el mundo tiene que ponerse pie porque hay que tener reverencia a la palabra. A mí en lo personal me gusta más bien que la gente se quede sentadito y que lea sentado, porque vamos a compartir el pan. La palabra es pan. Entonces, si a mí me van a servir una buena comida, ¿cómo me la como? ¿Parado o sentado? ¿Verdad? Ojo, pero yo respeto a las personas que digan, porque entonces fíjense ustedes. Entonces yo digo, ¿dónde está la reverencia? Porque entonces todo el mundo se puede poner de pie y leer la palabra, pero después se sientan y el predicador está hablando y ellos están cuchuchando y no están pendientes de lo que se está predicando. Entonces, ¿de qué les sirvió ponerse de pie? Entonces, la reverencia más bien es que se quede ahí y que cumpla las normas, usando un término del mundo, del buen hablar y del buen oyer. O sea, si tú viniste a ser edificado por el Señor, si tú viniste a escuchar la palabra de Dios, entonces está atento, oye, ¿verdad? Eso, por lo menos yo digo, si está un predicador aquí predicando, está bien, hay momentos que dice algo y la gente aplaude, y a veces el predicador está hablando y la gente pegando gritos y hablando y no se escucha lo que le está diciendo. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la reverencia allí? Porque cuando Dios habla, el pueblo calla y escucha. Entonces fíjense, ¿verdad? Ahora, yo me voy a las escrituras. Por lo menos yo me he sentado con personas y digo, ya va, está bien, ok. Ahora dime tú, bíblicamente, compruébame bíblicamente que eso es así. Que cuando se habla de la palabra, la gente tiene que ponerse de pie. Y los reto también a ustedes, búsquenme bíblicamente dónde sale eso. Bíblicamente, que me puede decir, mire, pastor, aquí dice. Porque entonces cuando uno se pone a leer las escrituras, por lo menos Jesús cuando iba a enseñar, todo el mundo se sentaba. Cuando la gente entraba a la sinagoga, ¿quién se ponía de pie? El que iba a leer. Los demás, todo el mundo estaba sentado. Si nos vamos al Antiguo Testamento, por lo menos la referencia más clara que nosotros tenemos, capítulo 8 del libro de Nehemías, cuando Esdras iba a leer la ley, y dice que se puso de pie durante todo el día, estuvo leyendo la ley, estaban los levitas haciendo entender lo que él leía al pueblo. Fíjense ustedes, todo el día. Quiere decir que pasaron todo el día parados. Cuando uno lee la Biblia, no. Cuando usted ve que Pablo llegaba a una sinagoga, dice que quién se tenía que poner de pie, el maestro, el que iba a leer, y todos los demás sentaditos. Porque la idea del que enseña es que el que va a aprender tiene que estar sentado. Cuando Jesús fue a la casa de Marta y María, que vino a hablar, a enseñar, que él le reprende a Marta, porque bueno, con muchos afanes, y dice, ¿qué dice la expresión? Que María estaba sentada, ¿qué? A los pies de Jesús, escuchando. Entonces, bueno, por lo menos para mí en lo personal, yo lo estudio, yo lo aprendo. Y si tengo la oportunidad de compartirlo con alguien, lo comparto. Pero entonces yo le digo, está bien, no critico eso, por lo que está diciendo ahí. O sea, ¿verdad? Unos juzgan que el día, otros juzgan de día en día.
Entonces, la Biblia me dice a mí que si yo soy maduro en algo, yo tengo que respetar también lo de los otros. Pero entonces, si yo tengo la oportunidad de enseñar y de explicar, yo lo digo. Yo digo, entonces demuéstrame bíblicamente que eso tiene que ser así. ¿Verdad? Entonces, eso, ¿por qué? Porque por lo menos la idea de la enseñanza o de la predicación es que yo oiga, que yo sea edificado a través de la palabra. Pero si hay una gritería, si hay una silba, porque yo escucho que la gente silba, entonces ¿dónde está la reverencia allí? Está hablando el predicador y la gente vive, ¿cómo es que dice? Habla Jehová. Entonces no deja que el otro escucha. Ajá, es como lanzándole sátira. Entonces ahí no hay reverencia. Ahí se está manifestando algo del corazón, como que viste, eso es, prácticamente está diciendo, es como que venís y dice, viste, eso es contigo. Eso es contigo. Entonces ahí no hay reverencia. Entonces la reverencia es que cuando uno está regañando a un niño, uno mira, párese ahí, usted nada. ¿Y cómo tiene que estar niño así? Si le habla y le alza la voz, me vas a hablar, me vas a faltar respeto, págate. Eso es lo de la familia, ¿verdad? Porque él tiene que escuchar su regaño calladito. Y si Dios nos está hablando, sea para regañarnos, sea para bendecirnos, nosotros tenemos que escuchar calladito. Tengo que escuchar. Entonces, por lo menos eso es lo que yo digo que a mí me lucha. Yo estoy en un sitio y yo quiero escuchar lo que dice el predicador y habla Jehová, y no deja que uno escuche. Entonces, fíjate tú, entonces la gente está lleno de dogmas. Entonces, yo voy a un sitio y me dicen póngase, yo me pongo de pie. Me dicen siéntese, me siento. ¿Ah? Entonces, ahí uno ve que entonces que hay que una inmadurez. Porque entonces la gente le gusta es las emociones. Entonces, fíjate tú, ahí se cumple, entonces debiendo ser llamado esto, tienen necesidad de leche. Porque le gusta es lo que le haga mover sus sentidos, sus emociones. ¡Qué gloria a Dios! Escuchan lo que quieren escuchar. Entonces una buena palabra, una buena enseñanza, yo tengo que aceptarlo porque el que oye consejo llega viejo. Y si es un consejo que viene, por lo menos Pablo usa esa expresión en el capítulo 20 del libro de Hechos, cuando va a Troas, que le da la charla, él dice, no he rehuido de declararles todo el consejo de Dios. Porque día y noche estuve con ustedes enseñando. Él habla de la palabra como el consejo de Dios. Entonces el consejo uno tiene que escucharlo. ¿Ya? Fíjense usted, por lo menos eso es una. Esa es una de las cosas. Entonces, cuando hay madurez, entonces, ejemplo, yo estoy enseñando eso aquí, ustedes lo toman, ¿verdad? Entonces, y a través de la enseñanza, incluso les digo, bueno, yo siempre digo, tienen que traer lápiz y cuaderno y anoten. Entonces, ustedes se van a dar de cuenta que están asimilando y que ustedes mismos corroboren cuando pasa eso. Cuando tú vas para otro lado y tú te quedas, antes ni le parabas, antes ni, pero ahora, oye, pero ¿cómo es esto? Porque fíjese, usted busca en la Biblia, el único sitio donde usted consigue esa palabra que dice, de lo que tengo te doy, es cuando Pedro sanó al cojo. Ajá, cuando sanó al cojo. Pero era porque había una necesidad, porque resulta que él esperaba recibir algo de él, pero era algo monetario, no ofrenda, algo que le iba a seguir. Entonces Pedro cuando le dice de lo que tengo te doy, no le está hablando de que te voy a transferir mi unción, que el poder que yo tengo lo vas a recibir. No, le está diciendo de lo que tenía, poder para que tú te sanes. La palabra. Entonces no hubiera necesidad de que alguien aprenda y nada más transferme la ley. Nada, ¿no? Claro, ellos se creen que es como que yo creo que ya no sirve que ay, no tengo santo, bueno, yo te transfiero. No. Se me apagó la lámpara ahí. Entonces no te humilles, no ores, no busques de Dios para ver si. Claro, porque como yo te digo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, para ti como usted no hace mucho, que es lo que yo hablo. La palabra, son buenas las palabras, porque la palabra está buena. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que machacan el mensaje, que es en eso. ¿Me entiendes? Porque si te digo que la palabra es buenísima. Me gustó, hasta me quebrantó. ¿Me entiendes? Porque me quebrantó. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo digo que cuando el Señor va a hablar, habla. Es lo que yo digo, como Simón también, yo tengo que ser tanto, Simón un día en un lugar. Es lo que yo digo, todo lo bello que hace el Espíritu Santo en mirado de esa persona,
de las personas que están ahí, se les queda en un lugar que pierde la esencia cuando se le mete el emocionalismo. Claro, porque viene otro y derriba lo que ya se hizo. Exactamente. Quiere poner un fundamento sobre lo que ya se Claro, es lo que estableció. digo, es lo que me está gustando de todo esto, que antes no me importaba porque no lo estaba aprendiendo. Porque por ejemplo, en esto le llamo yo a mi tío, pues yo como usted dice, como yo lo aprendí yo, mi hermano Kevin, que dice una palabra que me gusta mucho, que dice que tiene que pensar, ¿cómo que dice? Filtrar. Filtrar, ¿verdad? Claro. Y he aprendido también eso. Que no sé, cuando hablábamos, escuchamos, decimos, pues yo era uno y lo repito. Y le pido que no vaya. Que vaya, yo era el primero que arrancaba a correr para que le invitaran en el arroz. Venga para acá, y yo era el primero que quería que están primero que me invitaran a mí y los demás que eran de último. Pero yo he aprendido que lo primero que administra es la palabra. Claro. Y es la palabra, dice que la palabra está hecha por qué? En espíritu. Amén. Si vamos a buscar una palabra, yo estaba administrando en medio de la palabra, que es lo que yo digo, pero lo que me ha confrontado mucho en este tiempo es eso, pues. Amén. De la administración, pero digo que claro, si hay palabras que si no te va a poner una persona que te va a administrar, Es que sí. porque si hay ven acá y te va a llamar, te va a administrar. Pero lo que yo digo que está pasando mucho, lo ha pasado hace tiempo, no es de ahorita. Que lo mejorito de todo, que tú no estás aprendiendo, cuando tú estás aprendiendo, es que a toda la iglesia, ¿Que a todas? la mayoría de la iglesia van a administrar, es lo que yo digo. Bueno, no, pero es que precisamente. Yo Mira, ves. imagino una iglesia con 200 miembros. Claro. Es que, bueno, gloria a Dios, porque mira, tú sabes que lo que pasa mayormente que uno se da de cuenta, y eso ustedes lo van a ir visualizando. Ahorita, hermano, hay un problema grave que la gente prácticamente está movido por las emociones. Le gusta la histeria colectiva, le gusta, y ojo, no es que yo diga que eso esté mal, porque nosotros somos seres emocionales, pero no todo es emoción. Mire, ve, un ejemplo palpable. Cómprese una Coca-Cola o un Blue Cola y sírvalo así de repente así. El vaso se le va a llenar de espuma, pero después que la espuma baje le va a quedar un poquito de fresco. Ese es el problema de eso. Que cuando está eso, ¿verdad? Al momento es como esa espuma que llena el vaso, pero después que esa espuma que pase va a quedar un poquito de evangelio. Y a veces ese poquito de evangelio no aguanta para las pruebas y las luchas que vienen. Porque si no hay una enseñanza sólida que edifique la vida de ese creyente, entonces el vaso no va a estar lleno, va a estar vacío. Y le va a quedar un poquitico de evangelio y ese no le va a alcanzar para las pruebas. No, está bien. Es que no, yo digo, es porque como uno tiene el llamado evangelista, ¿me está entendiendo? Yo me he puesto, y por eso que utilizo lugares eso, es ver a la persona que están predicando la por eso, porque yo no quiero, como lo estoy haciendo yo, como yo también, hay otras personas también que están para no pelear con esa emoción. ¿Me entiendes? ¿Cómo uno pelea con esa emoción? ¿Me entiendes? Tengo dinero, un tema para acá, estoy dinero porque antes yo pensaba que me la sabía todo. ¿Me entiendes? Entonces como uno es predicador, como uno va a predicar, y uno va a hablar de la palabra de Dios, porque me dicen que un tío me dijo, la mejor velocidad de un predicador es que se le pueda poner La palabra. la palabra de Dios. Claro. Por eso también estoy preguntando, por eso que me quiero edificar, pero sí quiero aprender. Claro, porque mientras que tú hables palabras bíblicas, la gente dice, wow, este hombre está preparado, este hombre tiene. ¿Verdad? Pero si tú hablas, por lo menos, hay predicadores que yo digo, no, este predica, pero lo que cuenta es puro cuento, pura historia. Ni siquiera por lo menos le da una aplicación, diríamos, como algo, como una parábola, y te cita un texto y diga más o menos. No, sino que a veces lo que echan es cuento. Y gritan y broman, y entonces como la gente ve que monta la mano y la gente se cae, pero por lo menos a mí en este caso me gusta la palabra. Y yo digo, no, esto es lo que echan. O sea, tiene el don del evangelismo, monta la mano, hace milagros, pero palabra no tiene, está vacío. Está vacío, por lo menos yo eso lo parto en la nariz y digo, bueno, yo no lo invito. O sea, yo en lo personal digo, yo no lo invito. No, va a venir a pegar grito aquí. Tienen que tener buenas palabras. Fíjense ustedes, Eduardo es amigo mío. Él es amigo mío, yo lo conozco. Yo lo invité una sola vez. Y yo le dije a él, tú tienes que aprender. Tú puedes ser muy usado de Dios, pero tú tienes que aprender. No lo invitaba más. Porque entonces él cree que se la sabe. Sí, es un ministro de Dios, no lo manpongo. Pero hay cosas que él se deja llevar por las emociones. Por las emociones. Él hace cosas que un ministro no debería de hacer porque Dios no avergüenza a nadie. Dios no avergüenza a nadie. Él tiene que madurar, tiene que aprender. Si no, así que es muy maduro. Entonces, como no le gustó lo que yo le dije, entonces, bueno, no, está bien, yo te dejo que Juanito te amo, me enamora a Cristo, no te dejas correr.
entonces hay que arreglar tu corazón. Yo no puedo ser tu pastor, pero soy un ministro, tienes que oír la voz de un hombre que te está diciendo que esto no es así. Y si no la oye, entonces ¿quién es eso? La malo. Porque yo he visto personas que, bueno, yo soy evangelista, o yo soy pastor, o yo soy un título que le dio Dios, o un título que se puso él, porque la mayoría lo hace. Entonces uno le dice, mire, no, momentito, ¿me está viendo con quién está hablando? Mucho cuidado, mucho cuidado, te dice. Bueno, pero el predicador es un ser humano que también se puede equivocar, ¿verdad? Yo estaba viendo un testimonio de un varón que dice que el hombre es licenciado en no sé qué broma, tiene tesis, tiene no sé qué broma, tiene un poco de broma, y cuando lo presentan en la tarima, para dar su mensaje, le sacan todo su currículo, claro. Y el hombre dice que cuando están diciendo, a él le dio pena. Y cuando se monta, dice, primero que nada, siervo inútil soy. Porque lo que me mandaron a hacer, voy a hacer, porque todavía no lo he hecho. Hermano, le voy a dar un consejo, en pleno, cuando ustedes vayan a presentar a alguien, presenten a Jesús. Ajá. Presenten a Dios, no me presenten a mí, ni presenten al evangelista, ni presenten a nadie, presenten a Dios. Porque eso queda mal delante de los hombres de Dios. El hombre, él decía que sentía esta pena de predicar. Claro, y fíjense, ustedes ven hoy en día, la gente hace campaña, hace ayuno, hace vigilia, y usted ve que no se nombra a Dios. Me he dado cuenta que en las últimas invitaciones que no nombran a Dios, nombran al gran evangelista, a la gran directora, a la gran usada. Y entonces yo digo, en estos días me mandaron uno y yo devolví un mensaje y pregunté, hermana, ¿esto es una invitación o qué? No, sí, es una invitación, tanto, pero es que aquí no aparece el nombre de Dios por ningún lado, digo. Claro, porque aquí me están nombrando de gente y entonces no me respondieron más porque me mandaron una invitación y yo digo, pero es que, tanto, ya está el nombre de Dios, lo están quitando las invitaciones. Están promocionando al hombre, para que la gente vaya tras del hombre y no tras de Dios. ¿Verdad? Por lo menos a mí me han dicho, yo le digo a la gente, no hermano, o sea, mi nombre si es posible, póngalo como lo ponen en los contratos, chiquitico, y ponga el nombre del Espíritu Santo y de Dios grandote, que diga, Dios va a estar presente, el Espíritu Santo va a estar con tu vida, y hay una vasija, un vasito que Dios va a usar. Una vasija. Entonces fíjese, esas son cosas de inmadurez. Entonces está promoviendo la egolatría del hombre o de la mujer. Porque yo soy la que dirijo mejor, porque cuando yo dirijo el cielo se mueve y se abren dos y los ángeles descienden. Entonces cuando yo me paro y predico, entonces el poder desciende y cae la nube de gloria. Por allá estábamos en un sitio, estaban hablando de un parón que bueno, le hicieron así, le bajaron, porque ¿cómo es que pocos pastores reunidos estamos hablando y llegó un hombre que es predicador y dijo una expresión, aquí llegó el que hace descender la nube de gloria, y todo el mundo volvió y lo quedó viendo así, pero nadie le dijo nada sino con la mirada, como que después el hombre tuvo que pedir perdón. Oye hermano, perdóname, menos madura, no caigas en eso. Fíjese usted la expresión que le dijo un hombre, madura. Pues entonces, oye, imagínate tú, ¿eres Dios entonces? Sí. La nube de gloria que le hace descender Dios. O sea, eres Dios. Y son cosas. Por lo menos hay predicadores, mira, ve, unción y gloria. Son dos cosas muy distintas. Y hay predicadores que dicen que aquí está la gloria. Y si la gloria de Dios llega a descender en un sitio, hermano, no puede quedar nadie de pie. Todo el mundo tiene que, porque la gloria de Dios es un peso. Entonces tú vas a la Escritura y dice que nada más cuando por lo menos descendía el ángel de Jehová, por lo menos Daniel cayó como muerto. Cuando Jesús se presentó, que Pablo cayó como muerto. Y cuando tú buscas en las traducciones, literalmente esa gente estaba muerta. Pero también hay un texto que dice, las pruebas en nosotros producen peso de gloria. ¿Las pruebas? Las pruebas en nosotros producen peso de gloria. Claro, porque las pruebas van haciendo que se manifieste el poder en ti. Fíjate tú que no es lo mismo decir yo hago descender la gloria,
a que la prueba produzca en ti un peso de gloria. Entonces cuando Pablo dice que fue una luz, Por un eso, resplandor, lo dice, y un resplandor, y el cayó, no es una más resplandor. Y cuando lo hablamos de Moisés, dice que perdió una salsa desde lo lejos. claro, Y, no, y de lo lejos le dice, patita de cansancio, que es tierra santa, la tierra que va a pisar. cuando él sube al monte Sinaí, dice que él pone nubes por el escondedero, por el resplandor de su gloria. Entonces, Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios, pero lo que él veía era una nube, no veía nada, humo. Dice uno que, bueno, eso lo escuché, que dice que Dios le mostró por la espalda a Moisés, no le mostró el rostro. Claro, eso lo dice Éxodo, ¿no? Porque él le dijo, no ha habido hombre que vea a Dios y viva. No ha visto hombre que vea a Dios y viva. Entonces, fíjate tú, que hay gente que dice unas cosas a veces que, bueno, entonces uno dice tanto. ¿Ah? Entonces, uno tiene que venir a la escritura. Por lo menos otra cosa, ¿ves? Fíjate usted. Lo que pasa es que a veces, bueno, yo dije, bueno, Señor, ya es el tiempo de ir un poquito más avanzándose a la perfección. Mire, ve. Y eso es tarea para que ustedes lo anoten y lo investiguen. Por lo menos lo que le estoy diciendo de la reverencia, de pararse y eso, búsquenlo en la Biblia y léanlo para que ustedes vean. ¿Verdad? Claro, igualito, está bien, porque sí. En el mundo, ¿verdad? De repente la gente se pone de pie cuando viene un presidente, cuando canta el himno nacional, y no está mal. Porque, ojo, no es que estoy diciendo que esté mal, sino de que cuando eso se toma, y yo estoy hablando de lo que yo opino, para mí me gusta más que se queden sentaditos y que reciban la palabra y que todos presten atención. Si de repente hay un momento que dicen algo que les gustó y ustedes quieren aplaudir, entonces yo dejo que aplaudan. Después que termine de aplaudir, sigo hablando. ¿Verdad? Gloria a Dios, porque es algo espontáneo. No es que yo le dije, aplauda, diga, no, espontáneo. Claro, ¿verdad? Ejemplo, fíjense ustedes, cosas que son aprendidas, porque no son enseñadas ni lo enseña la Escritura. Por lo menos yo digo que si por lo menos estamos en un culto, estamos en un servicio, todos nosotros vivimos a la adoración pública del Señor. Y por eso tenemos que avanzar hacia la perfección, a la adoración pública. Entonces es un culto donde todos vamos a participar. Si yo llego de último y yo me postro de rodillas y me pongo a orar y no soy el predicador, porque se acepta de repente si yo soy el que va a ministrar, que voy a predicar y puedo tener mi comunión con Dios. Pero si está un culto donde todos en unidad estamos adorando a Dios y yo llego y me hinco yo solo, entonces estoy haciendo mi culto personal. Entonces si yo vine a la iglesia a hacer mi culto personal, me voy a quedar en la casa. Y sea culto de oración, sea culto de adoración, porque si alguien quiere venir a la iglesia a postrarse, a tener una comunión personal con Dios, llegue temprano, hínquese de rodillas antes de que empiece el servicio y listo. Porque si uno va a la guerra, entonces tú te imaginas que vamos a la guerra y todos los soldados echándose cuchillos y espada y tal, y el otro está así porque él... No, o vas a comer nada, Entonces yo digo, uy, y yo busco la Biblia y leo eso y busco, por lo menos el modelo de servicio que nosotros realizamos es el modelo bíblico. Entonces fíjense cómo a través de los años los hombres, cada vez ellos introducen y establecen cosas que como todo el mundo lo practica, para nosotros se vuelve una verdad. Pero como yo no me preocupo en investigar, de buscar, de saber, por lo menos mire esto, ¿verdad? Dios estableció una tribu para ministrar en el altar. Usted lee la escritura y usted nunca va a ver que los levitas, bueno, ahora voy a pasar al anciano de la tribu de Judá para que pase por aquí. Ahora voy a avanzar a los de Rubén que pasen por aquí. Ahora, eso lo han establecido son los hombres. Bíblicamente eso ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento está. Y bueno, por eso hay que leer la escritura. Eso lo está. Entonces, para los hombres es una regla. ¿Por qué en la iglesia entonces prevalece la inmadurez y la gente no madura? Que hay una competencia para montarse en el púlpito. La gente a veces anhela bautizarse para participar del púlpito, porque como es lo que enseña, es lo que se muestra, entonces incluso hay pastores que enseñan, si usted no se bautiza, si usted no se pasa para el púlpito. Entonces la gente se enamora del púlpito y no de las almas. Se enamora del púlpito y no nace en su corazón el deseo de salir a predicar para allá afuera. Pero dice que cuando el arca, cuando la tocaron los que eran los levitas, dice que lo murieron. Cuando lo tocaba alguien que no era levita o alguien que no estaba en el orden que travesía,
caigan. Hay algo también, y por ejemplo usted está hablando de la reverencia. Por ejemplo, yo lo digo, pues yo respeto mucho eso, ¿sabes? La gente pero por ejemplo hay gente que no deja que se monte a alguien que fornicó, que adulteró, ¿sí me entiende? En el altar. Pero sí deja que se monte a alguien que tenga contienda, chisme, y no es el mismo pecado. Para Dios es lo mismo. ¿Sí me entiende? Entonces tú juzgas al que pecó, al que fornicó, pero tú tienes raíz de amargura, igualito te montas ahí. ¿Ah? ¿Sí me entiendes? Entonces si tú vas a hacer una reverencia, hazla completa. Si tú vas a hacer respetar algo, respétalo completo, no lo respetes a medio. Pero entonces fíjense lo que implica el avance a la perfección. Y cuando entendemos, según el contexto que está aquí, esa perfección te está hablando de madurez, de crecer, de llegar a una etapa donde ya tú entiendes, donde estás en la plenitud de la vida en el Señor, donde tú comprendes las cosas y sabes cómo actuar. Porque de eso se trata. Por eso yo siempre digo que la vida del Evangelio es una vida de aprendizaje, donde uno tiene que aprender a vivir la vida en Cristo, a ser como Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, y por eso siempre lo digo, hermano, el mayor problema de los evangélicos es que son evangélicos que andan sin Cristo porque no leen la Escritura, no conocen a su Salvador, no conocen las reglas, no conocen los mandamientos, no conocen las normas por las cuales verdaderamente uno tiene que regirse. Porque ahí es donde uno conoce. Fíjense por lo menos el capítulo 6 en adelante de Hebreo, que dice: por tanto, dejando ya, arriba te dice, ¿verdad? Mire, por lo menos mire el contraste. El versículo 12, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar, ¿verdad?, cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora el versículo 1 del capítulo 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, dejándolo. Y está diciendo, no se trata de que yo me voy a olvidar de lo que me enseñaron, no, porque arriba te está diciendo, o sea, si ya lo aprendiste, si ya lo tienes, o sea, ya sabes cuáles son. Entonces, como eso fue lo básico, lo primero que te dice, que te dieron, eso fue el peterito para que te desarrollaras y crecieras. ¿Cómo van a pasar los años a seguir lo mismo? Entonces después te dice, bueno, ya eso déjalo. Entonces, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, entonces donde dice, vamos adelante, a la perfección. O sea, tienes que crecer, tienes que avanzar, no te puedes quedar todo el tiempo en lo mismo. Entonces pasan los años, pastor, ¿cómo es que es el bautismo? Pastor, mire, ¿cómo es que la resurrección? Ajá, es que, ¿cómo es eso? Y entonces, y años, y uno le explica. No, entonces, ¿verdad? Porque si yo recibo la clase de doctrina, por lo menos, ejemplo, la doctrina yo me la sé de memoria, yo me la aprendí y escribí bastante cuando me dieron la doctrina, pero también de tanto darla, me la sé de memoria. Por lo menos yo de doctrina aquí, a veces tengo, porque no me gusta hacer alarde, a veces tengo mis apuntes, y bueno, a veces la gente se da cuenta, porque yo después comienzo a hablar y se me olvida que tengo el Pablo en la Biblia y hablo, pero no le digo nada. Ah, bueno, porque me hacen cosas, pero lee aquí, busca aquí, porque uno tiene que buscar que la gente lea y vea. Pero fíjese, de tanto enseñar, hay cosas que me las sé de memoria, que uno las aprende, y por eso son vida en mi vida. Por lo menos una de las cosas que por lo menos el pastor Alexis tiene, que cuando un ministro comete un error, ¿sabe cuál es la disciplina? Vuelve a estudiar la doctrina. Pero si yo me la estudiasela, porque parece que se te olvidó, ¿cómo vas a meter la pata, chico? Vuelve a estudiar la doctrina. Y eso lo lleva a uno a reflexionar, a decir, santo. Entonces, bueno, porque, ¿cómo es que es, verdad? Entonces, aquí dice que tenemos que ir hacia adelante a la perfección, no echando, y miren lo que dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Arrepentimiento de obras muertas. O sea, cuando dice obras muertas, porque ya yo dejé de hacerlas. Porque ¿cuáles eran las obras muertas? Las prácticas que yo hacía antes. Entonces ya yo me arrepentí de eso, ahora soy un pecador arrepentido, mas no practicante. Ya no practico el pecado. Entonces tengo que tener otro aprendizaje, otras enseñanzas que me ayuden a ir a la perfección. Entonces habla de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo eso nos lo enseñan cuando somos nuevos creyentes. Todo eso lo aprendemos cuando somos nuevos. Y si alguno no lo aprendió, dígame para enseñárselo. Claro, ¿no? Porque... bueno, mi hermana Becky que ha estado en la doctrina, ¿me entiendes?
Pero, claro, porque eso uno tiene que aprenderlo. Eso uno lo aprende y después uno va aprendiendo las otras cosas, uno va sabiendo las otras cosas, ¿verdad? Entonces, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio? Prácticamente cuando la gente está en esa, que no quiere madurar, que no quiere avanzar, entonces quiere que cuando mete la pata, que otra vez Cristo se vuelva a crucificar para salvar a los salvajes. Entonces ella dice que eso no va a pasar. Porque ¿cómo es que tú experimentando el poder del Espíritu Santo, disfrutando de los bienes venideros y sabiendo, y se te enseña y se te explica, incluso hasta tú mismo lo predicas, y de repente, entonces caen los mismos? Busca que explican otra vez, enseñan otra vez. Por eso es que cuando una gente se aparta, ¿qué tiene que hacer? Reconciliarse. Bueno, confiesa tu pecado, pide perdón y reconcíliate. Confiesa tu pecado, pide perdón y reconcíliate. Entonces vamos hacia adelante. Hermano, mire, el Evangelio le han puesto lo mismo que pasó en la antigüedad con la ley, está pasando ahorita con el Evangelio. La ley, Pablo dice que era buena, que la ley era buena. Y el sentido que tenía la ley, ¿quiénes la sacaron del propósito? ¿Quiénes la desproporcionaron? Los fariseos, porque ellos están, y Jesús les reclamó varias veces, hipócritas, fariseos, bien dijo Isaías, que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque invalidan los mandamientos de Dios, estableciendo sus normas. Se le pone el peso a ellos para que lleven ustedes en mundo de lo que es Dios. Ahora, usted se pone a ver ahorita, es lo mismo. O sea, la gente ha montado tantos dogmas sobre el Evangelio y la palabra tal como tal, es más, a veces ni la saben. Porque te enseñan es a cumplir dogmas. E incluso se molestan contigo y te disciplinan si no cumples el dogma. Entonces, uno dice, santo Dios mío. Y entonces, y tú ves que es un mal generalizado. Entonces la gente que están haciendo, por eso es que, por lo menos mayormente ahorita nosotros Venezuela, hasta que la iglesia no despierte, nosotros vamos a estar bajo juicio. Porque la iglesia es la responsable. Es lo que yo digo, yo veo que un predicador se monta y dice 4 palabras, dice un texto, lee un texto y te habla de todas las cosas menos del texto que leyó. Y entonces viene otro y le dice, oye, tremenda palabra, que Dios te siga usando. Y yo digo, Dios mío. ¿Verdad? Entonces sigue promoviendo, ¿verdad?, el neofitismo. Sigue promoviendo la inmadurez. Sigue promoviendo el que sean niños inmaduros. Lo sigue promoviendo. Hay gente que tiene nombres de títulos que es santo. Entonces uno se pone a ver, entonces la Biblia hay que arrancar la página porque se equivocó. Entonces bueno, el hecho de que ellos sean así, por eso es que de repente ahorita ustedes van a entender, porque yo una vez les hice una pregunta, ¿ustedes quieren ser como las demás iglesias? La pregunta que le hizo Samuel al pueblo de Israel, ¿ustedes quieren ser como las demás naciones? Y les hizo la advertencia, bueno, si ustedes quieren que un hombre los gobierne, le va a pasar, a quitar los hijos, los frutos, le va a pasar esto, ¿no? Entonces, el ser como la demás iglesia, no, nosotros tenemos que procurar ser como la iglesia de Cristo. Entonces yo busco en la Biblia cómo es la iglesia de Cristo, cómo se comporta la iglesia de Cristo, cuál es el fin, porque hemos perdido el norte, la gente ha perdido el norte de lo que es lo que realmente Cristo manda hacer. La misión está allá afuera. Entonces por eso yo digo, bueno, y uso esa expresión y a veces la gente lo toma, por lo menos en estos días fui para Caracas por una reunión y prediqué, bueno, me dieron la oportunidad de prediqué y le dije, hermano, lo que pasa es que a todo el mundo le gusta vivir de campaña en campaña viendo la gloria de Dios, todo el mundo, pero nosotros. Entonces después le expliqué, claro, hermano, ¿por qué? Porque resulta que usted va a una campaña, o sea, compare los tiempos. Anteriormente usted iba a una campaña y la iglesia por lo menos venía un predicador y trabajaba. Llenaban autobuses, iban evangélicos, pero montaban gente que no era cristiana y los llevaban para esos sitios. Hoy en día usted va para una campaña, usted va para una cruzada evangelística, usted va para una vigilia y lo que ve es puro evangelio. Entonces vienen incluso hacen campañas en la calle, entonces los evangélicos, como no hay mundanos que predican, le predican y exhortan públicamente a la iglesia en la calle y los mundanos escuchan que están exhortando a la iglesia. Entonces yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Entonces un mismo hombre de Dios malpone a la iglesia delante de los que están escuchando. Por ejemplo, también otra de las cosas que tienen, por ejemplo, cuando van a administrar
tú eres llamado para exhortar a mi pueblo, pero no me dicen, tú eres llamado para rescatar las almas allá afuera, para quitárselas a Satanás, ¿sí me entiendes? Y lo que hablan es de puro pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo, del pueblo, y lo que te va a llamar. Entonces, esas son las cosas, ¿verdad?, que hay que ver, que hay que aprender. Por eso es que, por lo menos, fíjese, la visión. Si de repente nosotros viniéramos a la iglesia nada más los martes y los domingos, y el resto de los días viviéramos, yo siempre digo, hermano, busque una casa, haga una célula, enseña a alguien. Busque de predicarle a alguien, gánese a alguien. Ese es el trabajo. Porque como iglesia nosotros tenemos que tener una visión. Bueno, ahí estaba un papel que lo quité y lo arranqué, que era de un plan celular que nunca... Porque entonces yo decía, bueno, falta que entonces primero podamos internalizarlo nosotros para entender el propósito que Dios me dio. Porque fíjense, el hecho de que venga yo y me pare aquí todos los domingos no es porque yo sea mejor que ustedes. No, porque hay un propósito. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? ¿Cuál es nuestra perspectiva como iglesia? Yo crecer para pararme aquí para que la gente vea que yo sí predico, que yo sí canto, que yo sí... Para que los mismos hermanos aquí me vean y bueno, yo aprendí más que tú, yo no. Es que aprendamos aquí para ir para allá. Entonces, bueno, como fue lo que Dios me mandó a hacer, lo que yo trato de hacer. Dale pastos, enséñanos para que cumplan el propósito de Dios. Por tanto, ir a ser discípulos, enseñándoles, que igual bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo menos una iglesia, hermano, una iglesia, y tú ves ahorita, es raro, las iglesias pasan años y de repente hacen bautismo de año en año. Y una iglesia que trabaje, que esté en la visión, cada 3 meses debería estar bautizando, aunque sea 5 nuevos creyentes. Aunque sea 5 mínimo. Eso quiere decir que están trabajando y están haciendo el trabajo de ganar almas. Y uno hace un sondeo ahorita y va para todas las iglesias y usted ve los mismos 3 personas. Las mismas 4, las mismas 5. Porque todo el mundo está enfocado en evento a evento. Usted ve campaña, vigilia, usted no ve a nadie evangelizando. Usted no ve a nadie tocando puertas y mira, vengo a decirte que Cristo te ama. Y usted ve esos carraticos y campaña y vigilia, y cuando usted va, de repente usted va y puro evangélico. Cuando hacen el llamado, hermano, todos son, levante la mano los evangélicos, levante la mano que no son evangélicos. Entonces nadie invita. Nadie. Entonces yo por lo menos lo personal digo, la iglesia perdió el norte. Quitó la mirada de lo que de su misión. Entonces yo digo, vamos a hacer nosotros iguales. Vamos a también nosotros seguir ese rumbo. Entonces, por lo menos ahí en el capítulo 14 que habla de la inmadurez, el capítulo 14 completo y el capítulo 15, entonces usted se va a escuchar, se va a encontrar al final donde dice que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. O sea, todos vamos a ir a dar cuenta que Dios te va a decir, acá, ¿tú creíste en mí? ¿Tú invocabas mi nombre? Ajá, ¿pero qué hiciste? ¿Cuántas almas te ganaste? Porque ese va a ser el llamado. Porque yo te salvé, te instruí, te enseñé, te capacité, te di dones. No, porque yo prediqué, yo exhorté a tu pueblo. No, porque yo viví toda la vida exhortando a tu pueblo, pero no te ganaste ni un alma. A Dios le gusta que exhortemos al pueblo, pero que ganes alma. O sea, ese es el fin del evangelio. Ese es el fin de yo querer aprender. Desde que yo me gusta cantar, bueno, porque es un don, que es una herramienta. Yo me paro en una esquina y me pongo a cantar una adoración, si supiera, ¿no? Yo decía, oye Señor, tú no me dotaste a mí ese don. Que yo de repente hubiese agarrado una guitarra. Imagínense, si hasta el momento lo que Dios me ha permitido hacer, y yo digo, yo siempre decía, por lo menos ustedes conocieron, entonces si conocieron al pastor Ángel. Yo dije, no, a mí me gustaría, el hombre toca, canta y predica. Entonces él solo se paraba en un sitio, tocaba, cantaba, la gente se acercaba y después le predicaba. Viviera yo montado, metido en todos esos huecos cantando, no, solo me voy con mi guitarra. Pero no, necesito, y bueno, la Biblia dice que necesitamos que sea de 2 en 2, pues. De ir, porque el fin y eso, esa es la pasión. Por lo menos a mí me apasiona ir buscar a la gente para visitar, ir de casa en casa, tocar la puerta, ¿qué tiene? Orar por la gente. Los perdidos están allá afuera, gente que está esclavizado en droga, que está esclavizado en broma, entonces a ver si uno está ocupado aquí, en que si se sentó, no se sentó, si se paró, no se paró, que dijo, no dijo, que habló, que no habló, que hizo, que no hizo. Entonces estamos como niños
no maduramos, no vamos hacia adelante, no vamos a la perfección, ¿verdad? Por lo menos una vez, cuando Kerry hicimos una reunión aquí, yo dije algo y lo que pasa es que Kerry, bueno, a veces en esa parte que yo le dije, yo sé que a muchos no les gustó, porque incluso, mire hermano, otra cosa, lo que se canta en el altar, ¿a quién se adora cuando se canta en el altar? Porque las canciones que nosotros cantamos, que adoramos, hay que meterle Biblia, hay que filtrarlas, hay que ver si lo que yo estoy cantando realmente glorifica a Dios, porque hay canciones que exaltan al hombre. Entonces se supone que este altar, porque fíjense usted, la gente se pone como un tigre en los altares y lo defiende, pero a veces se ponen a cantar cosas que no glorifican a Dios. Entonces, oye, pero este tiene, viste, esto es un dogma, pero no discierne lo que se canta. Hay canciones que se han escrito para mujeres, de hombres enamorados, y lo cantan como que si fuera para Dios en el altar. Entonces no se filtra. La Biblia establece, hermano, que los cánticos para Dios son himnos de adoración. Y no está mal que de repente uno cante un coro, pero tiene que filtrar para ver qué es lo que dice. Por lo menos a mí me choca porque mire, ve, aquí esto es para Dios. Entonces que la gente, cuidado que viene el diablo en una gandola. Entonces me voy a parar en el altar donde se adora a Dios. Habla del diablo. Por favor. ¿Ah? No, pero es que ustedes se ríen y nos reímos, gloria a Dios, porque causa risa, pero analícelo. O sea, en un lugar que se consagra y se aparta para adorar a Dios. Entonces a veces que la gente le hace un coro larguísimo que nombran a otra gente y no nombran a Dios. Entonces tenemos que madurar en cuanto a eso. ¿Verdad? Tenemos que madurar. No, que yo veía mucho eso. Una oración 4 o 5 veces nombrar a ese hombre y a Dios uno. ¿Sí me entiendes? Yo decía, pero entonces ¿a quién están glorificando? ¿A quién están dándole? Yo decía que mientras más tú no nombres, más fuerza le da. Claro. Mientras más tú nombres a ese ente, más fuerza le da. Entonces tú no deberías ni de nombrarlo. No tienes ni a alguien ni a ponte por allá. ¿Vale? No, es que mira, Jesús le dijo a sus discípulos en la reunión, cuando él preguntó quién dice la gente que soy yo y qué dice usted, él estableció, dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Él podrá maquinar, él podrá hacer sus planes, él podrá hacer lo que sea, pero si nosotros estamos en obediencia al Señor, lo que él haga, No va a prevalecer. ¿verdad? Entonces, hermano, que el diablo. Entonces, lo que cantamos es importante, ¿a quién adoramos? Claro, uno tiene que meterle ahí a la cuestión. Y fíjese, por lo menos, yo le he dicho a las hermanas, vamos a ver si ya hemos madurado un poco. Yo le dije, mire, yo quiero que conformemos un equipo de adoración, donde yo no tenga que cada lunes hacer un anuncio para decir quién dirige, no, un grupo de adoración que sean los que adoren. Y que obviamente tiene que haber alguien que diga, bueno, o se turnee, hacen un plan de trabajo, pero que sean las encargadas de ministrar en el altar, como Dios estableció en la tribu de Leví. ¿Verdad? Que de repente, bueno, por honra, que de repente tengo y llegue alguien, bueno, un pastor, bueno, que ore por las ofrendas, bueno, que dé un saludo, pero hasta ahí, pero es que, porque usted busca en la Biblia, hermano, y eso no es bíblico. Que la gente lo hace, gloria a Dios. ¿Dónde lo aprendieron? ¿Quién se les enseñó? ¿Quién les dijo que lo hiciera? No sé. Pero usted lo busca en la Biblia y eso no aparece. Usted pone a ver la iglesia que le dicen libre, la que le dicen libre, pues. Usted pone a ver y ellos no pasan a la todo. No. Su grupo, El grupo de adoración. Esos son los que van a que ellos tienen su plan de trabajo, pero que tienen que su ensayo, eso sí. Claro. Su ensayo de su congregación tiene que lo que es el grupo de adoración se reúne el encargado de los instrumentos y el encargado de las adoraciones. ¿Qué es lo que hace? Se ponen de acuerdo los dos. Y esta semana este es lo que se va a cantar. Y esta semana ensayo. Claro. Por lo menos, vean, yo le he dicho, hermano, pero está bien. Si de repente, bueno, nuestras hermanas, que queremos que, entonces, bueno, en la semana le dicen, hermano, usted va a cantar conmigo yo, venga para el ensayo. Y el día no es que, porque a veces, mire, hay una administración bonita. Óigame esto, hay una administración bonita,
Y de repente hay que cortarla porque hay que pasar el especial. Y eso usted lo ve, una administración bonita. Entonces usted sabe lo que es interrumpir, que quizás alguien está siendo quebrantado, quizás está siendo sanado. Entonces hay que interrumpirlo porque hay que pasar el especial. Y tremendo, porque entonces el que dirige se mete en problemas, porque si no pasa el que le dijeron que tenía un especial, se puede y se lucha con la gente. Entonces imagínense el problema que eso genera. Entonces yo le he dicho, ¿verdad? Entonces no, bueno, que entonces dentro de la misma administración, sin que caiga la música, bueno, si es alabanza, bueno, cuando toque la alabanza tú cantas, cuando tengo todo alabanza, bueno, aquí mismo sin parar. Y seguir. O sea que tenemos una hora para adorar al Señor, una hora vamos a adorar al Señor sin parar, porque es al Señor al que estamos adorando, no para exaltar los talentos que tenga la gente, porque ahí es donde está la broma, porque venimos a la iglesia es adorar al Señor, no para exaltar el talento que tenga la persona. Entonces, porque tiene que haber una cohesión, tiene que haber una armonía, tiene que haber una administración, por lo menos hay cosas, ejemplo, el que dirija con solicitud, ¿verdad? Entonces, bueno, hay una expresión, a veces yo le comento a mi esposa, a veces adoradores de la adoración. Entonces yo vengo y yo me paro aquí, yo soy el que voy a dirigir, y yo me conecto yo, y yo adoro yo, y yo me quebranto yo, y lloro yo, y la gente ahí así. Entonces de repente el que le gusta se mete solo por el que no. Entonces yo soy el conductor, mientras que yo esté aquí yo soy el conductor. Yo soy el que tengo que conducirlos a ustedes a la presencia. Yo soy el que tengo que buscar involucrarlos. Y yo tengo que entonces decirle a Dios, Señor, ¿cómo hago? Pero bueno, hermano, mire, entonces yo tengo que no cerrar mis ojos, no conectarme yo solo, no orar yo, no adorar yo solo, sino tengo que buscar que ustedes se conecten. Hermano, bueno, sentadito allí como usted está, o si prefiere pararse, repita conmigo, te adoramos Dios, vamos, y buscar que la gente entre. El otro día yo les estaba explicando, no importa si duran una hora con una sola canción, el fin es que la gente se conecte, el fin es que la gente entre, que usted lo comience a guiarlo, que usted comience a llevarlo, y va a llegar un momento donde todos hacen, y entonces se va a desbordar la presencia en la casa del Señor, se va a llenar de la presencia de Dios, y ahí es donde va a comenzar el Espíritu a hacer milagros, sin necesidad de uno montar manos, sin necesidad, donde la gente va a quebrantar, va a llorar, el otro va a decir, eso es lo que tiene que acontecer en la casa del Señor, que cuando la gente venga, nada más desee venir y sentarse allí, que no anhele pasar para acá, porque sabe que de ahí adora y derrama y el Espíritu le habla y le ministra. Eso es lo que... Esas son las cosas, y eso tiene que uno que aprenderlo. Entonces, cuando uno lee las Escrituras, uno mira cuáles son los modelos, cómo era antes la adoración. En Israel la adoración era pública, incluso las ofrendas mecidas, porque el sumo sacerdote era el que estaba aquí, los levitas eran los que ministraban y la gente iba con su ofrenda así, adorando a Dios, presentando su ofrenda, y ahí todos adoraban. Y algo muy importante fue que los sacerdotes eran los únicos que, y por ejemplo, las esposas de los sacerdotes eran las consejeras, las amigas, ¿saben? Que guiaban al pueblo. ¿Sí me entiendes? Yo estaba viendo una serie, la serie de Josué, y la mujer del sacerdote, ellos se sentaban con las mujeres, ven acá, vamos a hablar, vamos a conversar, si tú no estás pasando por una situación, vamos a ver quién te ayuda. ¿Sí me entiendes? El servicio del sacerdocio no se puede comparar con el servicio del pueblo. No, claro, entonces, fíjense usted, entonces ahí, y por eso, ¿verdad?, tomé esa palabra. Tenemos que ir hacia adelante, hacia la perfección. Hacia adelante, hacia la perfección. Y la perfección es la madurez. Hay gente que dice, no, esta es mentira, mientras que estemos aquí no vamos a alcanzar la perfección. Pero es un tipo de perfección. Perfeccionamiento en cuanto a lo que yo ejercito, en cuanto a lo que yo hago, en cuanto a lo que se me demanda, en cuanto al cargo que se me dio, el don, el talento. Pues cuando uno va y estudia acerca de los dones,
los dones son para beneficio de quién? De la iglesia. De la iglesia, para beneficiar a otros, para bendecir a otros. Entonces, una cosa es ¿verdad? Por lo menos que uno se edifique y crezca, pero también es la otra persona. Entonces, bueno, mis amados hermanos, ya se cumplió la hora. Pero, gloria a Dios. Pero, bueno, este tema sigue, porque hay cosas que quiero que aprendamos, que avancemos, y que obviamente ustedes tomen sus apuntes y después en su casa lo lean, lo estudien, lo analicen, ¿verdad?